como apoyo bíblico. ¿En dónde, pastor? En Marcos 12, Marcos capítulo 12. Y miren, ahí continúa el tema. ¿Se acuerdan qué había sucedido? Que la religión, los del Sanedrín, los maestros, los escribas, le habían planteado a Dios eso, bueno, a Jesús, ¿y usted quién es? ¿Con qué autoridad hace esto? Y él les había dicho, mire, si usted me contesta con qué autoridad lo hizo Juan el Bautista, si de parte de Dios o fue un invento del humano, les contestó la pregunta. Y como no pudieron responderle, entonces les dijo, pues yo tampoco voy a entrar en eso. No voy a entrar en eso, en esa pelea. Más bien les voy a enseñar. Yo ya les había hecho la pregunta, ahora pasa. Con las preguntas rompió el hielo. Cuando dijo, respóndame esta pregunta. Después de romper el hielo, entonces ahora él va a pasar a enseñar. Y entonces empieza su enseñanza. Él siguió hablando ahí, dijo, entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas y ahí les va a responder la pregunta, pero a manera de parábola, de historia, comparado con la vida real. Y entonces él les dice, imagínense usted que había un hombre, entonces usted allá que me está oyendo, empieza en su cabeza a imaginarse. Había un hombre, sí, a ver, un hombre, muy bien. Plantó una viña, campesino, dueño de ahí, de la finca. Él plantó una viña. ¿Una viña qué es? Pues es el campo que aran y siembran, ¿qué? Plantas de uvas. O sea, viña, por eso dice el viñedo. Plantas que producen que racimos de uvas para hacer vino o para hacer aceite. Y dice ahí, mire, plantó una viña y la cercó. Le puso una cerca ahí. Entonces usted se imagina, aró la tierra, sembró las semillitas de uva y cercó ese campo. Le puso una cerca alrededor. En este caso, ¿cómo lo hizo? Lo hizo fue con un muro. No lo hizo con alambre de púas y madera. Lo hizo fue con un muro. Ya. Hizo un muro. Y cavó un estanque debajo del lagar. Un estanque. El lagar es el sitio, es como, es ese sitio donde al final es como un cuadra, hoy en día lo vemos como en cemento eso, donde echan, en este caso echaban la uva ya madura para pisarla, entonces ahí, y al pisar la uva y pisar pues por el otro salía ¿qué? El jugo de uva. Y después lo dejaban fermentar y bueno, lo hacían para las otras que a eso se le llama el lagar. El lagar es todo ese sitio que hacen para meter la uva y pisarla, mejor dicho. ¿Listo? Usted se imagina, hacen ahí como una piscinita de cemento. Ahí meten todo chiquito, una alberquita ahí, y meten la uva ahí y los se paran a pisar la uva para sacarle el jugo. Ese es el lagar, sí. Y edificó una torre, pues sí, un edificio donde después van almacenando el jugo de vino en las botellas. Y allá sacan el vino, en una torre, sí. Después de que él tuvo ese negocio, este señor que plantó la viña, la tenía completica. Tenía el campo, la tenía cercada, hizo el edificio, hizo el sitio donde se pisaba, hizo las partes de almacenamiento, las bodegas. Es más, aquí esto se le llama un proceso industrial. Así que los procesos industriales también se los inventó Jesús. Esto es impresionante. Todo es inventado por Dios. Hasta el control de calidad. Entonces usted primero tiene que tener el campo, tiene que cercarlo, tiene que hacer un edificio, tiene que hacer el sitio donde las va a espichar y tiene que hacer el sitio donde va a almacenar el producto final. A eso se le llama el proceso productivo. Y supongo al final había también control de calidad, que decían, esta uva de este año la cosecha estuvo buena, o estuvo regular, estuvo amarga, o no sé. Entonces hay proceso, todo eso se lo inventó el señor, vean, ahí dice. Y hasta decía, acabó el estanque y pues edificó la tierra. Ya después de que el negocio fue productivo, lo arrendó. Entonces el dueño de esta viñeda llegó y dijo, cogió y lo arrendó. Dijo, bueno, yo ya saqué lo mío. Muy bien, ahora se lo voy a arrendar. Y se lo arrendó a labradores. A gente conocida, gente ahí de la región. Dijo, véngaselos aquí a la gente de la región, a labradores. Y se fue de viaje. Dijo, bueno, me voy de viaje. Aquí les arriendo el negocito completo. Espero que me den mi producido, ¿no? Mi parte, porque se los estoy arrendando.
No se los estoy regalando, se los estoy desarrendando. Entonces espero que ustedes me paguen con el mismo producido del negocio lo que a mí me corresponde porque se los estoy desarrendando. Entonces hasta ahí todos tenemos claro, ¿no? Él era el dueño del negocio, él colocó el muro, lo cercó, el edificio, le lo entregó completico para que lo pusieran a producir, para que dieran fruto, para que cultivaran cada año eso, las uvas y los racimos, ya listo para producir. El rico que a uno le pongan un negocio así, ¿sí o no? Dice, bueno, ahora se lo arriendo y usted me paga tanto de arriendo. Al tiempo, evidentemente, pues eso tenía que dar cosechas cada año. Al tiempo de la vendimia, o sea, de que dio fruto, debía dar fruto, cosecha, el jugo, el vino ya. Entonces el dueño envió a un siervo, a un sirviente de él, a un servidor suyo, a un asistente de él, y le dijo, bueno, vaya allá donde los labradores, esos que les arrendé la finca, para recibir de ellos, de los labradores, mi parte de los frutos de la viña. Bueno, yo necesito ahí mi platica de lo del arriendo. En eso fue que quedamos, ¿no? Yo me imagino a todos los que estaban ahí sentados escuchando, porque esto se lo dijo a toda la gente. Y les está respondiendo a los fariseos la pregunta que le habían hecho. ¿Con qué autoridad usted está haciendo esto? ¿Usted quién es? ¿Quién le dio esa autoridad? Y mire, y se los está dando es con un ejemplo. Entonces le dice, bien, y lo mandó a un siervo para recibir lo que le correspondía del arriendo, y se los arrendó, la parte que a él le correspondía de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, que le echaron mano al sirviente, al asistente que fue, lo golpearon. O sea, el que fue a cobrar de parte del dueño de lo cogieron y lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Cogieron y le cascaron al asistente, tata, vaya, dígale a ese que aquí no le vamos a pagar es nada. No, no le voy a pagar, pero venga, si yo le presté eso, se lo arreglo, no le voy a pagar. Vaya, dígale al dueño, mire, que ahí lo mandamos cascado. Entonces, verso 4, de nuevo, el dueño les mandó otro siervo, dijo, bueno, ahora mando otro asistente. Les voy a mandar otro asistente, porque este ya me lo regresaron cascado. Y a él, ¿qué hicieron? Lo hirieron en la cabeza, este le fue peor. Al otro lo golpearon nomás, pues ya este cogieron y le cascaron en la cabeza. Le dieron su tramacazo y lo trataron vergonzosamente, o sea, seguramente lo desnudaron, lo mandaron fuera de cascado, maltratado, con la ropa rota, y se lo devolvieron. Entonces, verso 5, el dueño envió a otro, solo que a este último lo mataron. A ese lo mataron. Y así sucedió con muchos otros. O sea, le mandó bastantes. Bueno, venga, deme el fruto, mi parte del fruto. Yo quiero del producido de la finca, del fruto que ustedes tienen, démenlo. Pues si es que me corresponde, yo soy el dueño de la finca. Y entonces dice, así mandó a muchos otros, golpeándolos a unos y otros y matando a otros. A unos los mataban, a otros los golpeaban y ahí se los devolvían todos. Pero no le pagamos lo suyo ni le damos parte de su fruto. Eso es para nosotros. Y mire, todavía le quedaba uno. Era su hijo. O sea, antes había mandado a los asistentes, a los sirvientes. Pero esta vez dijo, bueno, ahora voy a enviar a mi hijo, el único que tengo. No estos no son sirvientes y asistentes, es mi hijo y es el único además. Y solo me queda él, porque ya le mandé a todos los siervos, a todos los sirvientes que tenía, los mandé. Esta vez les voy a mandar ese a mi hijo, a ver si a mi hijo si le hacen caso. Y es mi único hijo. Les mando a mi hijo amado. Y ya salió el título, la prédica. Todavía le quedaba uno. Todavía le queda uno. Tú eres uno hijo de él. Dices, un hijo amado. Y les envió a este último, a su hijo, al único, diciendo, él pensaba, bueno, respetarán a mi hijo. Puede que a los otros los maltraten,
y algunos los mataron, pero yo entendería que a mi hijo, porque yo soy el dueño del campo, yo lo planeé, lo construí, les dejé todo, creé la torre, el edificio, el lagar. ¿Respetarán a mi hijo entonces? Voy a enviarles a mi hijo. Entonces aquí vamos a hacer un pare. Porque aquí les está hablando claro. ¿Quién es el dueño del viñedo? Dios. La parábola es una analogía. Entonces vamos a hacer la analogía. Aquí, ¿quién representa al dueño del viñedo, del campo? Papito Dios. Papito Dios, el papá Dios. ¿Quiénes son los labradores? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel eran los labradores. ¿Quiénes eran todos los siervos? Los profetas. ¿Cuáles, pastores? Pues todos. Ageo, Sofonías, Oseas, Malaquías, Jeremías, Isaías, Daniel, todos los profetas que le mataron, y a muchos de esos profetas los mataron, y a otros los golpearon y los maltrataron, a muchos de esos profetas, y a ninguno de ese pueblo le hizo caso. Dios esperaba recibir el fruto, que era ¿qué? Que lo amaran a él, lo obedecieran, confiaran en él, y ese pueblo no lo obedecía, ni ponía su confianza en él. Y recogían eso, y fuera de eso les estaba hablando, y el fruto, todo lo cogían era para ellos. Y eso les estaba diciendo, ustedes convirtieron mi casa, mi templo, en una plaza de mercado, y todo lo que venden ahí no me digan que es para mí Dios, y, ay, los diezmos y las ofrendas, que eso los cogen es para ustedes, para su propio beneficio. A mí no me han dado nada, y yo fui quien planté eso, y estaba esperando recoger fruto de ustedes. Y es más, esta historia está en Isaías 5, los primeros 7 versículos, eso lo vimos en Isaías, cuando vimos el capítulo 5. De los versículos 1 al 7 cuenta esta misma historia. Isaías había existido 750 años antes de que Jesús les contara esto que les está diciendo ahorita. 7 siglos y medio antes. Y ellos tenían el rollo de Isaías ahí, como diciéndoles, mire, esa misma historia, esto no es la primera vez que les pasa. A ustedes cuando les dijo Isaías, se los van a llevar a Babilonia y todo eso es por la misma razón, porque no han hecho caso, porque han cogido el fruto es para ustedes. Todo lo quieren es para ustedes, para ustedes. Y se olvidaron realmente de su Dios. Y él envió a su hijo. Y ahí les está diciendo, el dueño es papito Dios, los labradores son ustedes, el pueblo, los siervos son los profetas. Y el único hijo amado soy yo, el Hijo de Dios. Y les está respondiendo la pregunta. ¿Usted quién es? ¿Qué autoridad tiene? Y se la respondió con un ejemplo. Y fuera de eso les estaba citando Isaías. Le dice, esto estaba profetizado desde Isaías. Ahora más tarde de pronto vemos a Isaías. O vaya buscándolo allí, separe usted. Isaías 5 y repasamos de pronto el 1 al 7. Que les contó esta misma historia en esa época. Y mire estos, pero aquellos labradores, termina la historia, Jesús le dice, pero aquellos labradores, o sea, el pueblo de Israel, se dijeron entre sí, uy, este es el heredero, vengan, matémoslo. Y la heredad será nuestra, porque si este es el que lo va a heredar y lo matamos, pues ese ahora sí menos podrá venir a reclamar, porque el cucho se tendrá que morir algún día de viejo, el dueño de la vida, de la viña, y como este es el único heredero, pues de una más bien hagamos eso, este trabajito de una vez matemos. Con eso nos quedamos con la herencia. Y echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Y pregunta Jesús, ahí a toda la multitud que estaba, incluyendo a los religiosos, ¿qué hará entonces? Y mire, vuelve y juega. Preguntas. Ahora planteo un ejemplo. Ahora viene el desafío, la prédica, el reto. Aquí viene. En esta pregunta viene ese desafío. Y dice Jesús, bueno, ¿y ustedes qué creen? ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores
y le dará la viña a otros. Planteó la pregunta, el desafío, y de una vez les dio la respuesta de eso. Digo, pues ¿ustedes creen que va a ser el dueño de la vida, de la viña? Pues va a destruirlos y le dará esa viña a los otros. Y esto se cumplió, porque el pueblo de Israel en el año 70 fue echado todo. Se llama la diáspora del pueblo, el exilio. Se fueron en el año 70. Por el Imperio Romano fueron desechados de Israel y esparcidos por todo el mundo. Duraron casi 20 siglos, 2000 años. En el siglo pasado, en 1948, les fue devuelta su tierra por esto que pasó aquí. Pasaron casi 2000 años errantes por todos los países del planeta Tierra. Fueron esparcidos por todo el planeta Tierra, porque el Señor le dio esa viña, ese campo, ese sitio, Israel, a otros. Y el fruto se los dio a otros. A otros. A eso se llaman usted y yo. Se llama la iglesia, a los gentiles. Porque él quería dársela a ellos, pero no la recibieron. Al igual que en esta parábola. Y lo que hicieron fue matar al hijo, que era Jesús. Pero él no dejó de hacer su obra, se la dio a otro. Se llama la Iglesia Universal de Cristo. Y esa es la razón de nacer de la iglesia. Él no quería eso en un comienzo. Él quería que estuviéramos junto con su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Y entonces así es como él nos enseña también en los conflictos. Y aquí viene el desafío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y él quería que se reconciliaran. Y les contó esto por amor, para reconciliarse. Y él les cita aquí ahora, les dice, mire, o sea, esta historia estaba en Isaías y ahora les va a citar el Salmo 118. Les dice, mire lo que está escrito en el Salmo. Ni aún a ustedes parece que la escritura la leen, tanto que dicen los religiosos, que fue los que le preguntaron con qué autoridad hacía eso, que quién era, que quién se la había dado. Y se venga, ustedes sí leen las escrituras, leen la Biblia, tanto que dicen de la Biblia. Mire, Salmo 118, versículo 22 dice esto, y él se la cita. La piedra que desecharon los constructores. ¿Quién era la piedra? Jesús, la piedra angular. Esa piedra en angular se ha convertido en un ángulo. Por un lado estaba el ángulo. A ver, un ángulo son dos lados, lo que define un ángulo. Por ejemplo, cuando usted dice un ángulo de 90 grados, es un ángulo recto. Tiene eso, dos lados que conforman un ángulo recto. Entonces, un ángulo era el pueblo judío y el otro éramos nosotros, los gentiles. El que se ha convertido en la piedra angular. Esto fue hecho de parte del Señor, o sea, de Dios. Y es maravilloso a nuestros ojos. Usted y yo lo entendemos, esta gente no. Y les explicaba así, y tampoco, eso tenían duro el corazón, pero durísimo. Entonces, ¿qué hicieron? Mire, esto en lugar de arrepentirse, de aceptar el desafío, el reto, de sanar y reconciliarse con Papito Dios a través de Jesús, porque les está diciendo, Papito Dios fue el que hizo esto y me envió a mí. Reconciliémonos con el Padre. Mire, ¿sabe qué aquí hicieron? Mire, verso 12, la respuesta de los fariseos de la religión de esa época fue, y procuraban prender a Jesús, aprenderlo, pero le temían a la multitud y eso les dio fue más rabia. Dijeron, qué vainazo el que nos echó. Uy, es que nos lo que hizo fue insultarnos. No, lo que hizo fue enseñarles y plantearles un desafío para transformar su vida. No, esto lo cogieron fue, primaron sus intereses. No olvídese, nosotros somos los dueños del fruto y del viñedo y olvídese. Y nos citó a Isaías y los salmos allá y no, pero y queremos desapresarlo y matarlo a este tal como dice ahí, pero uy, no. Pero es que tenemos porque la multitud es mucha y lo quiere porque lo aplauden bravo. No podemos hacerlo porque aquí nos quiebran. Ahí dice, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Ellos sabían que esa parábola era contra ellos y les había explicado. Y lo dejaron y se fueron. Uy, nos vamos de la piedra. Así le pasa mucho. Y yo me voy de aquí, tengo rabia. Cuando uno les plantea la verdad. El que es orgulloso hace eso, se va, se aleja. Ay, no, ay, ay, demasiado.
El orgullo le puede vaya, por aquí no vuelvo, por allá no más, y me voy, olvídese. El que es humilde dice, venga, no, uy, Señor, perdónanos, tienes toda la razón. De esto habla desde Isaías. Y tú eres el Hijo amado. Y viniste a reconciliarnos con el Padre y lo vamos a hacer. Este pueblo judío hoy en día sigue pagando esto. No lo ha entendido. Y por eso es que ese pueblo es el que va a pasar por la tribulación y la gran tribulación, no la iglesia, porque la iglesia es la otro lado de la piedra angular, del ángulo somos nosotros. ¿Cómo me ocurre que vamos a pasar por todo esto? A ver, eso fue para este pueblo y se los dejó bien claro acá. Y entonces él también nos enseña. Primero porque él fue el que lo hizo Jesús. Y dije, sí, él sabía que venía y que él sabía que lo iban a matar. A eso fue a Jerusalén. Él sabía que le había llegado ya la hora y dijo, sí, y sé que se va a cumplir lo que está dicho acá. Y les estoy dando la última oportunidad, la última de que cambien. Y ellos no quisieron cambiar. Y el pueblo judío en general no quiso cambiar. Hoy en día se mantienen en eso. Hasta la segunda venida. Ay, sí, ahora sí, Señor. Ay, de caridad. Porque eso, la gran tribulación va a ser horrible. Pero nos enseña, a nosotros hoy nos enseña cómo se plantean las confrontaciones. Y él lo hizo con ejemplo. ¿Qué busca uno? Hace preguntas para confrontar la verdad, que lleven a la verdad. Y lo hace utilizando historias, como en este caso. Pueden ser historias de vida, como las que él estaba contando aquí. Entonces uno le plantea a la otra persona, mire, es que yo tengo de ejemplo esto que me pasó con mi papá, o de pronto esto viene uno desde chiquito porque yo no tuve papá, porque usted no tuvo papá, porque lo criaron fue otras personas, porque no lo criaron sus padres, porque le tocó fue que lo criara la abuela, y hay vainas que vienen desde chiquito. Y uno cuando empieza a hablar, dice, Dios le va mostrando, como en este caso, la historia la puso Jesús, Dios, papito Dios se la inspiró. Usted cuando está en una confrontación y hace las primeras preguntas que conducen a la verdad, Dios le va a dar historias. Usted va a contar su historia de chiquito. Mire, yo fui criado por mi abuelo, por mi abuela, no tuve a mi papá, lo mataron. No sé por lo que usted haya pasado. Fui violada cuando tenía 8 o 9 años. Eso marcó mi vida. Mis parientes, mis tíos me violaron. No sé qué sea su historia tan tenaz, pero está allá. Y Dios le dice, póngala con la otra persona para que la otra persona sepa. Y al final planteé un desafío. Pues yo no vine aquí a pelear, no vine a pelear, fui a reconciliarme por amor. Al final vengo es a sanar heridas, no a incrementarlas. Y usted hace su mejor pedazo, pensando en eso, hasta sanar, llegar hasta allá. Si la otra persona, como en este caso, no quiere hacerlo, usted ya hizo su trabajo bien hecho. Usted se va con su conciencia tranquila y toma las decisiones que tenga que tomar. Pero así, conscientemente, dice, bueno, ni modo. Yo hice lo que había que hacer. Pregunté, confronté con la verdad, vi ejemplos, lo llevé a la verdad, les enseñé, le enseñé algo a la otra persona. Sí, al final hay un desafío de ¿nos reconciliamos o no? Y lo que busco es sanar la relación, no dañarla, sanarla. Si la otra persona después de todo esto ya no quiere, el cuento es distinto. Y eso hizo Jesús. Dijo, si es que vine fue por ustedes, porque ustedes son un lado del ángulo, el otro lado es la iglesia, los gentiles. Yo soy la piedra angular. El que une esos dos lados de la piedra de angular soy yo. Y ellos nada, se llenaron fue de rabia y de orgullo. Y eso es lo peor que puede haber, que alguien se llene de rabia. Y por allá, ay, yo no quiero saber. Bueno, usted ya hizo su pedazo, como hizo el Señor. Y listo. ¿Y qué enseñanza del Señor? Y papito Dios te manda a decir, papito Dios te manda a decir a ti eso. Todavía tengo uno, ese uno eres tú. Tú eres mi hijo amado y espero que hagas tu trabajo. Hoy te enseñé cómo se hacen las confrontaciones completas hasta el final. Ya te lo enseñé. Y esa es mi mayor enseñanza. Y te plantea a ti un desafío. ¿Qué piensas hacer con lo que aprendiste hoy? De cómo se manejan las relaciones en conflicto.
con el que sea, jefe, compañeros de trabajo, de estudio, cónyuges, papás, suegros, no sé. ¿Qué persigues al final de eso? Porque lo que uno persigue es sanar, reconciliarse, no es otra cosa. Eso era lo que él quería. Todavía me quedas tú. Todavía me queda uno y ese eres tú. ¿Y qué le vamos a responder? Que sí, ¿cierto? Sí, Señor. Acepto el desafío. Yo voy a sanar relaciones en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús, y lo voy a